Juan el Bautista. Vimos cómo él estaba dando testimonio, ¿verdad? Le estaba dando testimonio. Él no era el Cristo. Tú eres el Cristo, pues entonces ¿por qué tú bautizas? Yo no soy el Cristo, yo soy el que clama, uno que viene preparando el camino, pero no soy el Cristo. Y él viene diciendo tantas cosas preciosas, tantas cosas hermosas. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan tenía el conocimiento de Jesús. Juan sabía que venía alguien poderoso. Juan sabía que solamente su trabajo era preparar el camino. Juan sabía que el que venía detrás de él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y él empieza a confesar cosas hermosísimas, él empieza a hablar cosas preciosas sobre Jesucristo. Y dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Cuando Jesús estaba diciendo, yo no soy el Cristo, yo solamente estoy preparando el camino para él, pero no lo soy. Dice que al día siguiente se aparece Jesús. Y dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante, hermanos. ¿Sabe? Este hombre reconoció al enviado del Señor. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque yo era primero. Pero él es antes que yo. Y dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi otro punto importante, otro punto importantísimo. Vi al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, otro punto importante, el que me envió, tenía una comisión, reconoció, vean estos puntos importantes, hermanos. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi. ¿Sabe la bendición tan grande que tuvo Juan? Que vio la Trinidad. Vio la Trinidad allí, al Espíritu Santo. Vio a Jesús y escuchó la voz de Dios. Algo impresionante, hermanos. Qué privilegio para ese hombre. De verdad, es un privilegio que el Señor le otorgó a este varón. Y él vio, él escuchó y vio a Jesús. Desde que él proclamó a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo lo vi, a que tú veas descender, que se para una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese hombre que vio todas esas manifestaciones, después le ocurre algo. Después ocurre. Pero ¿qué pasó después
de pronunciar estas palabras y que él había visto algo muy especial. ¿Qué fue que le pasó a Juan? ¿Qué fue lo que invadió su mente? ¿Qué fue lo que estorbó en su mente? ¿Qué fue lo que estaba pasando en su cabeza de Juan? Después de que proclamó a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que él vio descender del cielo al Espíritu Santo en forma de paloma. Después de que él fue el que escuchó la voz de Dios. ¿Qué fue lo que después le pasó? ¿Qué fue? ¿Y sabe qué fue lo que le pasó? Ustedes saben que Juan el Bautista, Herodes lo metió a la cárcel. Ustedes saben que Herodes metió a Juan el Bautista a la cárcel por una razón. Porque le dijo que estaba en adulterio. Y se molestó tanto se molestó, que lo mandó a encarcelar. Y este varón encarcelado, mire, este varón que proclamó a Jesucristo, que vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús, que escuchó la voz del Señor, le pasó algo en su cabeza. ¿Qué fue lo que le pasó? Le entró la duda. Le entró la duda. Y cuando él estaba preso, le entró esa duda. Después de que yo estaba allí, después de que yo vi a Jesús, después de que yo vi al Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús, después de que yo escuché la voz de Dios diciéndome eso, ahora estoy preso. Ahora estoy preso, ahora estoy aquí. ¿Sabe? Le entró la duda, como cualquier ser humano, como cualquier ser humano. ¿Y sabe? Este fue el punto que mandó a preguntar si era Jesús el que esperaba, no tenían que esperar a otro. Viendo la evidencia de Dios, todavía pregunta que si era Jesús o que si tenían que esperar a otro. La duda, hermanos. La duda, la inseguridad. Este fue el punto. Que muchos vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Que muchos vemos cómo la misericordia de Dios se mueve en nuestras vidas. Y de momento cuando nos sentimos en un problema, empezamos a dudar. ¿Sabe? Este hombre vio cosas extraordinarias. Vio algo muy especial. Algo especial. Mas sin embargo, empezó a dudar. Mas sin embargo, empezó a dudar y mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. A preguntarle que si era él. ¿Sabe? En ese momento tal vez él estaba pensando, ¿cómo Dios permite que me esté sucediendo esto? ¿Cómo Dios permite que me esté pasando esto? ¿Cómo Dios puede hacer tanta injusticia conmigo? Después de que yo anuncié al Mesías, ¿cómo puede ser? Estas palabras, hermanos, muchas veces las hemos pronunciado. Después de que hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Qué era lo que le estaba pasando por su mente a Juan? Si yo soy un siervo del Señor, si yo que estaba bautizando, yo bautizaba, ahora estoy aquí encarcelado. Ahora estoy aquí, voy a mandar a preguntar si es él. ¿Qué fue? Duda. Eso fue lo que me despertó a mí. Me dijo, ¿por qué dudas? Él, un hombre especial, dudó. Y nosotros
Y nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sentimos ya el Señor ya no me escuchó? Y nos quedamos ya. Y poco a poquito, la poca fe que tenemos se va acabando. Hasta llegar a un momento que llegamos a conformarnos a vivir de esa manera. Entonces Juan mandó a decir, dile que si es él. Era él, hermanos, era él. Pero la situación en la que él se encontraba lo estaba perturbando. Así pasa, así pasa. Los problemas nos agobian. Las dificultades no nos dejan ver que nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios de amor y de mucha misericordia. ¿Qué pensaría él? ¿Por qué Dios permite esta injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Cuántos se han preguntado? ¿Cuántos se familiarizan con esta palabra? ¿Por qué me sucede a mí que voy a la iglesia? ¿Por qué me sucede a mí que me trato de portar bien? ¿Por qué el Señor no me responde? Si yo me trato de portar bien, yo trato de hacer las cosas bien. Y muchas veces así, mire, yo les recalqué lo que Juan venía pronunciando. Son palabras poderosas. Mas sin embargo, mandó a preguntar si era Jesús. Mandó a preguntar si era Jesús. Y dice la palabra de Dios: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué cambia? Y entonces, ¿por qué cambia después su pensamiento? ¿Por qué cambian sus palabras? Por la injusticia que estaba pasando. Y a veces nosotros como cristianos pasamos muchas injusticias, pero nunca deben de cambiar nuestras palabras. Nunca deben de cambiar nuestras palabras. Nunca debe de cambiar nuestra actitud. Nunca. Debemos de ser siempre igual. Amando al Señor por sobre todas las cosas. No importa lo que nos esté aconteciendo. No importa. ¿Qué dijo? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena de tanto sacrificio? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? Pues sí, sí vale la pena. Sí vale la pena, hermanos. ¿Valdrá la pena tener una vida consagrada a Dios? ¿Valdrá la pena? ¿Sabe que en estos tiempos la fe de muchos se está acabando? ¿Sabe que la fe de muchos se está agotando? ¿Sabe que la fe de muchos está desapareciendo? Y eso es lo que el enemigo quiere, que tu fe se desaparezca. ¿Para qué? Para que no le creas lo que el Señor dice. ¿Cuántas cosas le estarían pasando a este varón en la cárcel? ¿Cuántas cosas? ¿Servirá de algo estar aquí? ¿Servirá? Quizás muchos ya dijeron, yo creo que ya no vale la pena. Yo me porto bien y me va mal. Yo me consagro más al Señor y en lugar de irme bien, yo veo el mejor, que los perversos están mejor que uno. Empieza a entrar la duda. Empieza a invadirnos esa duda. ¿Para qué? Para matar nuestra fe. Para matar nuestra fe. Pero este hombre que miró al Señor, le sucedió esto. Y nosotros no somos mejor que Él. Nosotros no somos mejor que Él. Yo creo que en estos tiempos tan difíciles, hermanos,
pero tan difíciles, tenemos que tener esa fe puesta en nuestro Señor. Tenemos que tener esa fe puesta en nuestro Dios. Pase lo que pase, vean lo que vean, oigan lo que oigan. Tenemos que mantenernos en esa fe. Nosotros estemos aquí. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena arriesgarlo todo? ¿Arriesgar mi vida? ¿Arriesgar mi futuro? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena ir los domingos a la iglesia? ¿Valdrá la pena ir a la oración? ¿Valdrá la pena buscar del Señor? ¿Valdrá la pena escudriñar la palabra? ¿Valdrá la pena? Eso es lo que el diablo no quiere. Que nosotros nos entreguemos más al Señor. Eso es lo que. ¿Y sabe la respuesta de Jesús? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La respuesta de Jesús fue: ay, hermanos, yo creo que ¿dónde está Juan? Ahorita la vamos a ir a sacar. Vamos a meterle en juicio que lo tenemos que sacar. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a pararnos en protesta, pero vamos a sacar a Juan. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: vayan y díganle a Juan. Dice: vayan a decirle lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les ha anunciado el evangelio. ¿Qué sería? Imagínese que usted esté así y que le vengan a decir: no, pues es que el Señor sigue sanando. Sí, pero yo quiero que a mí me saquen de aquí. El Señor sigue levantando muertos, el Señor sigue dándole vista a los ciegos. Sí, pero eso a mí no me interesa. Me interesa que a mí me saquen de aquí. A mí me interesa que me saquen de aquí. Mas sin embargo el Señor no le mandó a decir: dile a Juan que no se desespere. Dile a Juan que poco a poquito vamos a ir viendo su asunto. No, le dijo: ve a decirle que los ciegos reciben la vista, que los cojos andan, que los leprosos. ¿Y sabe por qué el Señor le dio esto? Para que se acordase Juan de lo que él venía hablando. Que lo que él había dicho se estaba cumpliendo. ¿Ah? Que lo que Juan venía profetizando se estaba cumpliendo. Quizás él no estaba. Yo creo que cuando él recibió esta noticia, se acordó de las palabras que él venía anunciando. Se acordó de las palabras que él venía diciendo. Jesús no dijo, ni siquiera, hermanos, ni siquiera, vayan a decirle a Juan que cómo es incrédulo. Vayan a decir, él no reprochó nada de las palabras de Juan. Él no lo reprendió, él no reprendió su incredulidad de Juan. Él no lo reprendió. Él no lo usó como un ejemplo de alguien sin fe. Él no. Él no avergonzó a Juan. Él no puso en duda el ministerio de Juan. Pero Juan se sentía agobiado, claro. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Y cuando algo nos pasa, aquí no hay ningún Superman, ningún superhombre. Cuando algo nos pasa, malo nos quebrantamos. Claro que sí, ¿quién no se va a quebrantar cuando algo malo nos pasa? Todo mundo nos quebrantamos. Pero tenemos palabra. Por eso es importante. Es importantísimo que prestemos atención a la palabra de Dios. Para cuando vengan esos ataques, para cuando vengan esas situaciones, nos acordemos de lo que el Señor ya nos ha hablado. Para eso es la palabra. Para tomarla en el momento preciso.
Porque aquí Jesús no lo reprendió, hermanos, no le reprochó. Ay, ese Juan de verdad. Qué incredulidad de Juan. Voy a decirle que si no tiene fe. No. Le recordó lo que él venía diciendo. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, Él no nos reprocha. Nos trae a memoria su palabra. Nos trae a memoria su palabra. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Él nos trae a memoria su palabra. Cuando esté pasando un momento difícil, recuerda la palabra del Señor. Recuérdala. Recuérdala. Por eso el Señor le dijo, ve a decirle. Pero Él no le reprochó absolutamente nada, ni puso en vergüenza a Juan. No lo puso en vergüenza.